Hola a todos, mi nombre es María Andrea Ratia, ya en lengua de señas mi apodo es así, de María, ya. Trabajo en el Poder Judicial y soy asistente social. Comencé involucrándome en talleres de lengua de señas, en cursos, en la Fundación Sordos Chilenos, en la Biblioteca de Santiago. Antes de estos cursos yo tenía una visión totalmente asistencialista de lo que era la discapacidad. Claro, yo miraba que aprender lengua de señas era un apoyo, que era quizás hacer algo por ellos, pero en realidad yo me di cuenta que el aprender lengua de señas ellos hicieron mucho por mí. ¿Por qué? Me enseñaron a comunicarme. Porque con la lengua de señas tú aprendes a comunicarte con los ojos, con los gestos, abres otra puerta de la mente, de la inteligencia, y eso hace que uno aprenda a expresarse, ¿ya? Nosotros no le hacemos ningún favor, es un derecho. Por eso los invito a todos a que aprendamos lengua de señas y que lo veamos como otro idioma. No es que ellos no tengan capacidades, lo que pasa es que es otro idioma, otra forma de expresar, de comunicarse. Gracias. Mi hermana mayor se empezó a dar cuenta como de que con sonidos muy fuertes no tenía ninguna reacción, pues, como otros niños, pues yo no tenía idea porque no me manejaba con niños. Y ella un día con un juguete empezó a hacer que lo siguiera con la vista y el Tomás lo seguía. Y después, bueno, el juguete sonaba, se lo puso por atrás y lo movía y no miró. Y ahí pedimos una audiometría, se la hicieron a los 4 meses y ahí dijeron al tiro que no había respuesta. Es súper importante porque ni siquiera las personas que se supone que deberían ser muy cercanas a eso, como por ejemplo fonoaudiólogos, otorrinos, nadie sabe hablar, y es súper importante, o sea, ¿cómo lo están limitando si ni siquiera pueden hablar con su médico? Hola, soy Nicole González, soy educadora diferencial en problemas de audición y lenguaje del pedagógico. Posteriormente me perfeccioné e hice un postítulo en interpretación en lengua de señas chilena en la misma universidad. Bueno, porque es importante aprender la lengua de señas. Primero porque yo creo que la inclusión no solamente se da con los sordos y con personas con discapacidad o con niños con necesidades educativas especiales, sino que la inclusión es como una forma de vivir, es una forma de concebir al otro, de considerar que un otro es un legítimo otro, que es un sujeto de derecho, y por lo tanto estamos en igualdad. Entonces, desde esa perspectiva, aprender la lengua de señas yo creo que es como el fin último, pero tiene que ver con una forma de ver el mundo también. Y desde esa mirada, los que trabajan con los sordos, o los profesores, coeducadores, los técnicos o cualquier persona que trabaje en el área de educación, es súper importante que pueda hacer sentir al otro que es un legítimo otro. Y desde esa perspectiva, el uso de la lengua de señas con una persona sorda es muy relevante porque es la forma de comunicarte. Ellos tienen muy buena disposición cuando uno maneja la lengua de señas, pero quiere comunicarse con ellos se ajustan a ti, a tu registro, y tratan de hacerse entender y todo. Pero es diferente cuando están los dos parados en un mismo nivel y se pueden comunicar y que la información vaya pasando de manera fluida en un diálogo. Entonces, en ese sentido, el uso de la lengua de señas chilena para un sordo es primordial, y para una persona que va a estar en contacto con ellos me parece que es como el primer punto que debería desarrollar, porque tiene que ver con una relación de respeto, de igualdad, de equidad. Entonces yo invito a todos a que aprendan la lengua de señas, porque por lo menos a nivel básico, porque es la única forma también de ir como igualando la cancha para todos, y no solo con los sordos, sino también pensando que es una herramienta que a todos nos va a servir, porque también te hace abrir como otras vías de aprendizaje, como es el área visual, que muchas veces uno
como que no la utiliza, o también el uso del cuerpo, de la gestualidad. Es una forma como de ir desarrollando también habilidades más expresivas que antes uno no las tenía como consciente. Entonces, a mí me parece que lo básico cuando uno está en contacto con un sordo, por lo menos intentar comunicarse en su lengua, porque estamos hablando de relaciones de respeto y de igualdad de derechos. A ver, ¿por qué estudié o aprendí lengua de señas? Yo creo que previo a eso es que yo ingresé a estudiar educación diferencial a Chile. Entré al área de sordos ya al tiro, y siempre me dediqué a la educación de los sordos. Cuando egresé de la universidad, conocí a la comunidad sorda adulta, cosa que no lo había conocido. Y ahí me di cuenta que la forma de comunicarse con ellos era a través de la lengua de señas. Entonces, esto de antiguamente, hoy todavía está presente en varias escuelas y en muchas miradas, todo el hecho de tener que hablar, de este oralismo, de obligarlos a ser un poco como los oyentes. Hace años atrás era mucho más fuerte. Entonces me pareció que era tan maravilloso poder comunicarme con todos de una manera tan fluida. Primero fue con los adultos, pero después yo empecé a trabajar con niños pequeños. Cuando empecé a trabajar me tocaron niños muy pequeños. Y empecé a introducir todo el tema, además de lo que, como hoy se trabaja en los jardines con los párvulos. Y con ello yo me daba cuenta que esto de estar todo el día hablando lento, modulando, pidiéndole al papá que repítele esto, que repite, era en qué minuto era el niño, en qué minuto te comunicabas, entendías qué es lo que sentía, qué es lo que pasaba por ello. Entonces cuando descubrí esta comunidad sorda adulta y me di cuenta que en realidad la lengua de señas era la lengua, y empecé a cambiar y aprenderla, y vi, mira, el cambio de mirada, el cambio de expresión facial de los niños fue maravilloso. O sea, poder comunicarte con un niño de 1 año, 2 años, 3 años, a través de la lengua de señas, de meses, que de repente cómo se comunican, ahora está de moda este baby sign, que son estas señas específicas, y poder entender qué siente, por qué está llorando, qué es lo que le pasa, que eso no lo da la lengua oral, a mí me parece que es maravilloso. Y aparte que me parece que es maravilloso, me parece que es un derecho de los niños también, que nosotros, que somos los que estamos con ellos, que optamos por trabajar con ellos, porque a mí no me obligaron a estudiar educación diferencial, yo lo quise hacer voluntariamente. Si opté a trabajar con ellos, entonces es mi responsabilidad eliminar la barrera de la comunicación. No es la responsabilidad del otro, no es el ser visual, o sea, la otra persona con la que yo opté trabajar es visual. Y si yo opté trabajar con ella, es porque considero y respeto su visualidad. Por ende, yo tengo que eliminar la barrera de la comunicación. Por lo tanto, es mi responsabilidad aprender la lengua. Entonces la aprendí, la estoy aprendiendo, años, siempre uno la va enriqueciendo. Yo no soy fluente en lengua de señas, pero no concibo si me voy a comunicar, me quiero enfrentar, me quiero relacionar con una persona sorda, no concibo hacerlo de otra manera que sin la lengua de señas. Ustedes, las educadoras de párvulos, lo saben mucho mejor que yo, la relevancia que tiene el lenguaje en el desarrollo de un niño, en el desarrollo del pensamiento. Yo no puedo aplazar o poner barreras para ese desarrollo. Es mi deber estimularlo al máximo. Y tengo que entender
que si de verdad quiero ser inclusiva, que ahora está tan de moda hablar de la inclusión, si quiero ser inclusiva, la inclusión pasa por el respeto a la diferencia y pasa por entender que este otro ser, que además es pequeñito, que está dependiendo muchísimo de mí, es visual y no es auditivo. Y si es visual, su forma de comunicarse a través de la lengua de señas. Por eso que a mí me parece fundamental que las educadoras de párvulos que opten por trabajar con niños sordos tienen que saber lengua de señas. Ahora, no siempre optan. Generalmente en los jardines, ya sea de la Junge, de Integra, los que son municipales o del Estado, tú estás ahí y te llega el niño sordo. No optaste, a lo mejor la mayoría de las veces no optaste, pero sí optaste por estudiar educación parvularia y sí optaste por atender a niños, independiente de las características de estos, en términos de que fue mi opción. Si quiero de verdad favorecer el desarrollo del niño, tengo que aprender lengua así.